A mí lo que me interesa es Estudiantes. Yo llegué a esta cancha y me enamoré de esa camiseta. Estudiantes empieza a viajar en el Nacional B a fines de 1990. Yo me encargaba de hacerle la casa a mi hermano mayor, que estaba de luna de miel, y me dejó la plata para terminarle la casa, y yo con esa plata me fui a ver a Estudiantes de Tucumán. Mi hermano llegó de luna de miel y la casa no estaba terminada, y entendió que yo me lo había gastado con un fin noble que era ir a ver al Pincha, ¿no? Hoy Estudiantes crece a pasos agigantados. ¡De Estudiantes! Hoy en Tirando Data, la historia de Estudiantes. Fundado en 1898, fue uno de los equipos más importantes de nuestro país en el comienzo del siglo XX. De Palermo a Devoto y de Devoto a Caseros. Hoy en Tirando Data, la historia del Club Atlético Estudiantes. Desde el año 66 que vengo, ha sido gran parte, pero gran parte de mi vida, de mi familia. Mi hermano y mi padre están acá, debajo del pasto de este campo de juego. Si bien no entendía mucho, pero viví la algarabía del ascenso de Primera C a Primera B, a fines del año 1966. Yo no entendía nada, pero siempre veía que había una algarabía enorme en esta cancha. En el año 1977 hizo una campaña extraordinaria, siendo puntero todo el año y logrando, a mi juicio, y al juicio de la mayoría, la alegría más grande que hemos tenido, que fue el ascenso a Primera División. Y bueno, una alegría inmensa, obviamente. Por supuesto que estuve en la cancha, en el Estadio de Tigre, el 5 de noviembre de 1977. Tenía un examen en la universidad y dejé a los profesores con el bolillero atando y me fui. Me fui porque no podía soportar estar ahí mientras se jugaba semejante instancia. Y bueno, viví la alegría más grande que hasta el momento hemos tenido. Ojalá que tengamos otras. El fútbol, por supuesto, como gran futbolero, tiene mucha importancia. Pero yo siempre digo, a mí me gusta más Estudiantes que el fútbol. Si Estudiantes juega al vóley, me interesa. Si juega a las damas, me interesa. Si juega al ajedrez, me interesa. Y si juega al fútbol, me interesa. El fútbol femenino, me interesa. Yo vivo a Estudiantes. El fútbol, obviamente, que me encanta. Trato de practicarlo a mi edad todavía. Yo llegué a esta cancha y me enamoré de esa camiseta. Que si tengo que contar, justamente jugaba contra un cuadro que tiene esa misma camiseta. Entonces, Estudiantes jugó con camiseta blanca. Estudiantes jugaba contra Fénix, que en ese momento usaba la camiseta bastones blanca y negra igual que Estudiantes. Yo quise ser de ese equipo y nunca más me despegué. Que siga esta etapa de gran crecimiento del club y que el éxito deportivo también nos acompañe. Estoy seguro que en algún momento se va a dar. Que sigan los éxitos deportivos y que siga este crecimiento que está a la vista de ustedes. Soy periodista partidario de Estudiantes, hace 21 años hago la campaña, soy uno de los fundadores de la transmisión de Estudiantes como comentarista y productor, soy historiador, soy coleccionista, pero me defino como un enfermo de Estudiantes, de las estadísticas, de su historia, del presente y nada, la misión es estar cada vez que juega Estudiantes presente, de local o de visitante, como hago casi desde hace 3 décadas. Como periodista, hacer locuras de tomarme 2 aviones el mismo día para ir a la cancha y volver, para hacer la transmisión y volver, ¿no? Siento que si yo no estoy, si yo falto, hay un capítulo que no cierra. Viene bien este programa para varias aclaraciones, entre ellas el nombre, Club Atlético Estudiantes, el primer Estudiantes del país. Sí, en realidad es el primero y el único que se llama solamente Estudiantes. Jugó una temporada, un año, todavía no oficialmente, como el Club de los Estudiantes, y antes del 1900 ya pasó a ser el Club Atlético Estudiantes, ya en nombre criollo, ¿no? Porque en esa época los clubes se fundaban con la designación en inglés.
Bueno, Estudiantes, como es el primer equipo integrado en su mayoría por criollos, decide ponerle Club Atlético Estudiantes. Obviamente eran estudiantes los que estaban organizando el club. A fines del 1800 se hizo obligatoria la práctica en la educación de los colegios nacionales la actividad física. Entonces los colegios estaban obligados, entre otras cosas, a armar equipos de fútbol y a practicar deportes. Entonces, en base a eso, en la Escuela Nacional de Comercio, hoy Mariano Moreno, en base a eso se arma un equipo, ¿sí? El presidente, en realidad el director de la escuela, era Santiago Fitzsimons, quien terminó siendo el padre del primer presidente de Estudiantes, Juan Fitzsimons, uno de los fundadores. Armaron un equipo para jugar y en esa época el auge del fútbol era notorio, entonces ahí arrancó el Club de los Estudiantes y al año siguiente Club Atlético Estudiantes. Esto es vital. Tenemos que hacer un día un capítulo aparte porque estaba muy ligado el crecimiento del fútbol a las escuelas. Sí. Alumni, Newell's, ustedes. Todos esos equipos eran escuelas que después pasaron a ser clubes atléticos. Sí, muchos como Estudiantes que perduraron, otros siguen siendo escuelas, pero el origen de Alumni, por ejemplo, era una escuela también. Claro. ¿Fechas de fundación? Es incierta. Nosotros hemos adoptado la del 15 de agosto de 1898. En realidad nunca tuvimos constancia del acta de fundación. Hay libros que hablan del 1897, reportajes de algunos socios fundadores que nombran al 1900, pero por deducción, teniendo en cuenta cuándo se hizo obligatoria la práctica del fútbol, cuándo fue el primer partido que jugaron los alumnos del Colegio Nacional, se cree y se adoptó 1898. Estudiantes de La Plata, después hay varios estudiantes en el país. Sí. ¿Le termina replicando el nombre a ustedes? Sí, en realidad ellos, como el Estudiantes de Río Cuarto o el mejor ejemplo es el Estudiantes de La Plata, ellos se tienen que poner de dónde son para diferenciarse del único Estudiantes que había en ese momento. 1898. Que eran muy fuertes ustedes. Muy fuerte. Por la ubicación geográfica, por la empatía de la gente de la alta sociedad, por la empatía en ese momento de los políticos. A Estudiantes en 1910 se lo manda a representar a la Argentina a Brasil. Fue el primer equipo que jugó más allá de los márgenes del Río de la Plata en conmemoración de los 100 años de la Revolución de Mayo. Año espectacular para la Argentina y para varios equipos. ¿Cómo llegan a usar el blanco y negro? Hay varias versiones. La primera era una época también del tema masónico y de los políticos relacionados a esa creencia, a esa práctica. Puede ser que venga de ahí, de los baldosones negros y blancos, de donde se juntaban los masones. También hay una teoría que habla del Newcastle que había logrado el ascenso en Inglaterra. El fútbol acá se jugaba por esos locos ingleses que trajeron la idea, que lo practicaron primero. Pero en definitiva, Estudiantes el primer día, la primera camiseta que usó fue la negra y blanca bastones y esa quedó. También hemos escuchado que era muy difícil conseguir camisetas de colores en esa época, ¿no? Y que los colores que más usaban eran el negro y blanco. Afiliación a AFA y primer estadio. Sí, la afiliación en AFA en 1902, al año siguiente, en 1903, logra el ascenso a la primera división. Estudiantes juega desde 1900 a 1909 en Palermo, en un predio que le concedió el gobierno de la ciudad en ese momento, que estaba ubicado donde está Plaza Holanda hoy en día, en Alvear y Oro. ¿Sí? En 1909 se lo sacan porque en ese lugar se iba a hacer la exposición un año después por la Revolución de 1810, por cumplirse el primer centenario. En 1911 Estudiantes se muda muy cerquita, se muda entre Dorrego y lo que era el Arroyo Maldonado. Hoy está el Jardín de la Infancia Mitre, ahí juega desde 1911 hasta 1926. Se hace fuerte ahí, lo sacan a Estudiantes para darle esos terrenos a Geva. Le prometen reubicarlo en Capital Federal y esto no pasa. 4 años después Estudiantes se fusiona con Sportivo Devoto y empieza a jugar en cancha de Sportivo Devoto, acá en el barrio de Devoto, en Capital, en José Pedro Varela y Allende. Ahí juega desde 1930 hasta 1940. En 1940 deja los terrenos y juega 2 años más en otro estadio que no era propio el alquilado, en Devoto. Y en 1942 deja la capital y empieza a jugar en donde le prestaban la cancha. Todo lo que era Bosques de Palermo era un polo deportivo increíble de la Argentina. ¿Cómo estaban en cantidad de socios? ¿Y qué hay de las primeras rivalidades? Sí, la primera rivalidad fue contra Porteño. En realidad eran terrenos que no eran muy propensos para ser habitados. Entonces la ciudad los daba, el gobierno los daba para los clubes, para los entusiastas jóvenes que fundaban clubes. Entonces por eso la mayoría, en esa zona hay 9 clubes que compartieron la cancha, o por lo menos el predio, lo que hoy sería Palermo.
La primera rivalidad es con Porteño, de hecho hay el primer partido filmado que haya registros de 1915 entre estos dos equipos, y después Estudiantes, salirse de ahí, pierde rivalidad con esos equipos. Y después la década del 40, la década del 50, hasta instalarse en Caseros, no tuvo rivalidad prácticamente. Fueron los peores años en la historia de nuestra institución. La década del 50, una década en donde termina descendiendo en 1959 a la última categoría, y después cuando llega a Caseros empieza a echar raíces acá y la historia cambia. Me interesa lo de Devoto. ¿Cuántos años jugaron en Devoto? Desde 1930 hasta 1940 en el estadio José Pedro Varela de Allende, que era de Sportivo Devoto. Y después 2 años más alquilaron un predio muy cercano a ese. En 1942 los propietarios se lo sacan y Estudiantes hizo mucho de local en cancha de Argentinos Juniors, en cancha de Atlanta, que jugaba en primera división en esa época, y después a finales de los 50 en cancha de JJ Urquiza. ¿Cómo es la historia de los Beiró? Uno de los Beiró era el presidente de Sportivo Devoto, ¿sí? Su hermano en 1959 presenta un proyecto de ley solicitando tierras para estudiantes. En primera medida las solicitan en el Bajo Flores, sino donde se pudieran conseguir. El hermano es el que lleva el nombre de la avenida. Claro, Francisco Beiró. Sí, señor. Ángel era uno, Francisco era el otro. Francisco presenta el proyecto. En 1962 sale la ley y le dan los terrenos a Estudiantes, que ya estaban limpiando la cancha porque era obvio que el proyecto iba a salir con sentencia favorable. Y el 11 de mayo de 1963 Estudiantes juega su primer partido acá. ¿Hay registro de cómo era esta zona? ¿Una zona inundable, deshabitada? Sí, he escuchado que cuando se alisó la cancha, incluso gente de JJ Urquiza y de Almagro colaboraron. Mirá qué lindo dato. dato. No existía la rivalidad en esa época. De hecho, no había rivalidad porque Estudiantes no era de acá, ¿sí? Y no, más allá de la rivalidad deportiva, no se tenía otro tipo de rivalidades en aquellas sociedades. Y cuando alisaron el terreno de juego, porque era un descampado, incluso encontraron restos de lo que había sido la batalla de Caseros, ¿no? Que se produjo, el epicentro fue acá muy cerquita. Tiene una especie de museo bélico. Y por llamar de alguna manera, en realidad muchas partes de Caseros, cuando se hicieron excavaciones, se encontraron esa clase de objetos. Hablemos de logros deportivos, desde sus inicios hasta por lo menos llegar hasta acá a Caseros. Sí, es bueno separar lo que es deportivo de lo que logró socialmente Estudiantes, ¿no? Porque en los primeros 10 años de vida tuvo logros importantísimos, como por ejemplo en 1902 ya haber ido a jugar contra el Albión, que fue la base del Montevideo Wanderers, ¿sí? A Uruguay. En 1907 es el primer equipo porteño que va a jugar a Santa Fe y a Córdoba contra una liga cordobesa. En 1910 lo que te contaba del viaje a Brasil, jugó 4 partidos, ganó los 4, hizo 23 goles y le hicieron 3 o 4. Y en 1910 el mayor logro, ¿no? Porque gana la Copa Competencia, la Jockey Club, Estudiantes la gana, un título que oficialmente la AFA se lo reconoce recién en el 2013. Lo oficializa como título de primera. Pero en 1907 ya había salido subcampeón de primera y en 1914 vuelve a salir subcampeón a 2 puntos de Racing, que sacó una cantidad de puntos exorbitante. Y después, como era un club que había nacido con los orígenes no profesionales, por llamarlo de alguna manera, sino como una práctica de deporte, Estudiantes elige quedarse en la Liga Amateurs, ¿sí? A fines de la década del 20, y después cuando se fusionan las dos ligas, Estudiantes en 1934 decide ser amateur completamente. Entonces los jugadores que tenían éxito en el club rápidamente eran convocados por otros equipos que le pagaban. Bueno, ahí Estudiantes fue perdiendo terreno, incluso descendió y después se le hizo todo muy cuesta arriba, ¿no? ¿Hay algún equipo que haya adoptado, ya dijiste lo de los nombres, pero los colores de la camiseta? Y Montevideo Wanderers, sí, después de una gira que ellos hicieron en 1905, adoptan los colores en agradecimiento, en gratitud a la relación con Estudiantes, y de hecho hay un convenio que aún dura, que el socio de Estudiantes es socio de Wanderers y puede ingresar a las instalaciones y viceversa. El 15 de agosto de 2018, el equipo uruguayo inauguró en su estadio las luces y el equipo invitado fue Estudiantes. Nosotros con la transmisión tuvimos la oportunidad de hacer un partido internacional por radio, el único hecho en la historia de Estudiantes. El tema de cómo uno siente el club es una vida, porque como a veces decimos los que tenemos o muchos años en la institución o muchos años encima, yo prácticamente de los 10 años que me tocó venir al club, yo soy de Caseros y bueno, uno se acercó una vez a un partido y le gustó porque es el club donde uno en el barrio nació, y así fue como toda una vida siguiendo a Estudiantes, porque Estudiantes básicamente era fútbol, era los sábados, era el partido esperado para todos nosotros, no había televisión, no había forma de ver el partido si no era ir a la cancha.
Me encuentro con muchas obras de la última vez que había venido allá. No recuerdo el año, pero por lo menos más de 10. Sí, si viniste más de 10 años, Estudiantes era una cosa, en lo que era básicamente que se dedicaba, ¿no?, al fútbol profesional, que es lo que nos caracterizó durante toda la vida. A partir de un momento clave que fue en lo institucional haber podido llegar a una elección después de 20 y pico de años, donde Estudiantes volvió a ser el socio, digamos, que tuvo la decisión de poder elegir su comisión directiva. Estudiantes tomó un rumbo para mí impensado, porque era un momento difícil del club, institucionalmente no estábamos bien, muchos problemas de juicio, muchos problemas de deuda, veníamos de un proceso que todo se enfocaba en el fútbol, ¿no? Y a partir de ahí es lo que es hoy Estudiantes, ¿no? En esta serie de Tirando Data me estoy dando cuenta que todos los dirigentes empiezan a entender el orden institucional, que es clave para el crecimiento y por ende después los resultados deportivos. Ustedes también están con el tema de las obras, ¿qué fueron cambiando en estos años? Hoy Estudiantes está enfocado a muchas cosas que no se ven, porque ves un campo de juego, ¿no?, unas tribunas, y donde desde que nosotros asumimos lo recorrimos y le fuimos dando vida social, que es lo más importante. Hoy Estudiantes cuenta con un gimnasio, con muchísimas actividades, que en un momento me tocó participar en un área que me gustó, pero lo que más me gusta es lo edilicio, porque mi función como hoy en la vida, que es profesional de la arquitectura, ponerle que soy arquitecto, pero eso me da la posibilidad de haber desarrollado muchas cosas en lo que es lo edilicio. Por debajo de todas estas tribunas vas a encontrar siempre situaciones que hacen a la vida institucional del club, a lo social, a los vestuarios, al gimnasio, a la pileta, que fue un sueño nuestro tener la pileta acá en el estadio, y hoy hace ya 3 años que tenemos temporada de pileta y de verano para los chicos. Estuvimos en comunicaciones, tenemos un capítulo de comunicaciones, también por la cancha de ellos tuvo que pasar un caño de la ciudad, hicieron un convenio con el Estado, a ustedes también, y me imagino que también se sienten parte del crecimiento de Caseros, porque gracias a ustedes también se pudo hacer más amplio el bajo nivel. Por ahí no hacía falta cederse esa tierra, pero es como que Estudiantes logró, en esa época los que gobernaban en ese momento, fuimos negociando qué obras podíamos lograr para el club, para embellecer el club y para darle algo a la sociedad también, porque a partir de ahí Estudiantes empezó a tener actividades que no tenía. Hoy tenés 18, 20 actividades haciéndose en el club, cuando hacíamos fútbol y fútbol para nenes nada más, hace ya 12, 13 años atrás. Y eso hace que hoy Estudiantes, si vos pasás de noche y pasás por Urquiza, vas a ver un estadio todo iluminado, que si pasabas hace 15 años te daba lástima pasar de noche porque no parecía un estadio. Y bueno, todo eso hizo que Estudiantes se vaya conociendo más, porque somos el primero. Eso a todos los que somos de Estudiantes nos gusta decir que somos el primero y el único Estudiante. Ser hincha de Estudiantes es muy importante para nosotros. Para nosotros es el club más grande del mundo. Ya sé que para los demás, ¿qué decís? Pero para los que sentimos el club, somos grandes de verdad. ¿Y qué proyectan? ¿Qué es lo que se viene de acá en el corto, mediano y largo plazo? El anhelo por ahí del presidente es hacer la tribuna detrás del arco, cerrar el estadio. Pero el otro anhelo importante que tiene Estudiantes es el predio propio, que se consiguió en la gestión, ponele mía, no es de nadie, es del club. Los logros los logra el club. Pero primero se logró la tierra, los chicos nuestros de inferiores y todos los que juegan fútbol en cancha de tierra, estuvimos deambulando por todos los partidos que nos rodean para jugar jornadas, para entrenar, alquilar estadios. Y la verdad que llegó el momento de que Estudiantes, en eso que estábamos fallándole, hoy tengo un predio que sería bueno que los que tengan la oportunidad de conocerlo, no hay que envidiarle a ningún club. Hoy crecemos y estamos invirtiendo todo lo que podemos lograr por las buenas negociaciones, por algún pase, todo va a parar allá. Y bueno, en el fútbol profesional vos sabés que te lleva mucho del presupuesto también. ¿Dónde es que está el predio? En Martín Coronado, está cerquita. Es un predio que está dentro del distrito. Agradecer por ahí en la gestión del intendente que está hoy, que es Valenzuela, los 3 clubes del partido se favorecieron de alguna forma con tierras. Y uno fue Estudiantes, con casi 2 hectáreas, que hoy casi está terminando 2 canchas, una de cancha de pasto natural y una de pasto sintético.
que no tenés idea del costo que tiene, pero a su vez toda la infraestructura, porque el predio estaba pelado, toda la inversión que se está haciendo en vestuarios para las 2 canchas, buffet, una cancha de papi fútbol, programamos un microestadio también. No sé cuándo se va a hacer el microestadio, pero que anhelamos hacerlo, eso es lo más importante, que tengamos ganas de hacer cosas. Por último, un mensaje para los socios. Y como siempre, es un club que es muy triunfalista. ¿Viste el arraigo del hincha y del socio? Sí. A veces, hoy no hay fútbol para la gente, más de un año que no podemos ver espectadores en la cancha, pero el socio se fue viendo que va creciendo el club y va viendo más gente mirando los partidos. Pero lo que nosotros necesitamos es siempre el aporte del socio, porque con ese ingreso vamos generando recursos para seguir creciendo. Y bueno, lo que decirle al socio, que no todos pueden ascender todos los años, que todos participamos de un campeonato, pero haciendo uno solo o 2. Y la verdad que siempre insistimos, siempre estamos prendidos. Muy pocas veces Estudiantes de los últimos 10 años no pelea un campeonato. Y estuvimos muy cerca. Y este año arrancamos un poquito mal, pero esto es largo y el club apuesta también a ascender. Eso es la idea de siempre de todos. Y bueno, que alguna vez podamos volver a primera. Definir la palabra fútbol, hay que sentirlo, hay que haberlo jugado, hay que haberlo mamado, como se dice. Por eso uno se transforma y a veces no entiende a la gente en la cancha, en la tribuna. Y yo sí la entiendo porque yo lo vivo pasionalmente. A veces durante los últimos 10 años me tuve que contener porque soy una persona que se transforma en la cancha, pero no para mal. Se transforma porque exterioriza el fútbol de una manera que lo vive casi toda la gente. Y llegan a Caseros y arranca una vida nueva desde lo futbolístico y desde lo institucional. Sí, también sabiendo que era el lugar donde Estudiantes iba a quedar, ¿no? Porque volvía a tener casa propia. Hacía décadas que no le pasaba eso. Entonces en el 63 debuta acá y ese mismo año, por una reestructuración, logra el ascenso. 3 años después, en 1966, sale campeón, el primer campeonato acá en Caseros, y vuelve a la Primera B Metropolitana. O sea, a pasitos de Primera División, no existía Nacional B. En el 74 pierde la final de desempate con Unión por el ascenso a Primera División. En 1977 se arma un equipo para permanecer en la categoría, en la Primera B, y en la primera fecha el técnico, don Ricardo Trigili, dice: estamos para campeones, y no se equivocó. El 5 de noviembre del 77, Estudiantes sale campeón de la Primera B y llega a Primera División. ¿Qué tenía ese equipo? Yo no lo vi, yo tenía meses de vida, no lo vi, pero tenía una mística, tenía un gran capitán, el Cacique, el Negro Bravo, como jugador el máximo ídolo en la época contemporánea, el que más jugó, 283 partidos con la camiseta de Estudiantes, un tipo que dormía en las instalaciones del club cubierto por las banderas de los hinchas, y logra un ascenso a Primera División de un club humilde, de un club pobre, de un club que no estaba preparado para eso. De hecho, juegan el último partido sin siquiera haber hablado de premios económicos por el logro. Bueno, hoy la platea tiene el nombre de Juan Zanella, que fue el presidente, ¿no? El que se hizo cargo de la institución allá cuando llegó a Primera en el 77. ¿Cómo fue el paso de Estudiantes por la Primera División? Mirá, lo más importante y lo que la gente recuerda, que Estudiantes le saca el campeonato a Boca, porque Estudiantes hizo de local en cancha de Chacarita. Empata en 0 con Boca la anteúltima fecha, Quilmes gana y ese año se lleva a Quilmes el campeonato, ¿no? Eso es lo que la gente más recuerda, pero después los 2 enfrentamientos con River, en donde Estudiantes le gana 1-0 con gol de Tolosa y empata el otro 2-2. A ese River lleno de figuras y a ese Boca que venía de salir campeón de América, son logros importantes. Por un punto pierde la categoría y en definitiva hasta el día de hoy no volvió nunca más. ¿Marcaron una diferencia en estar en la Primera División, en lo futbolístico, en lo económico o no? No, en lo económico no, sí en el distrito, sí en el partido, porque era el primero que llegaba, ¿no? Estudiantes era nuevito acá, tenía 14 años de vida en el partido, en Caseros, y fue el primero que llegó. De hecho, Almagro había llegado a Primera, pero en la década del 30, ¿no? Nada que ver. Entonces, eso sí, pero en esa época se estilaba mucho que la gente del barrio vaya a ver un partido de Estudiantes, un partido de Almagro, ¿no? El que jugaba de local lo iban a ver. Fue una picardía, por lo que yo escucho, no haber podido hacer de local acá, ¿no? Jugaba en San Martín, en cancha de Chacarita, y generalmente por la noche. Eso hizo perder algo de encanto. Pero para la gente que lo vivió, lo recuerda como el momento más grato en su historia, sin dudas.
Según tu opinión, ¿cuál es el verdadero clásico de Estudiantes? No, Almagro, no hay dudas. Almagro empieza a jugarse en 1967, cuando se hacen vecinos. Es un duelo con mucha historia, se jugaba de antes. Almagro llega en el 56, Estudiantes llega en el 63 y juegan por primera vez a partir de 1967 en la primera B metropolitana. Y ahí se hace el verdadero clásico. O sea, incluso Estudiantes llegó a estar en algún momento en la década del 80 una categoría arriba porque Almagro juega 5 años en la C y después la historia más reciente, ¿no? Ellos en primera, en 2 oportunidades, nosotros lejos, pero hay un recuerdo que tanto ellos como nosotros no nos vamos a olvidar nunca. Estudiantes el 22 de junio de 1996 juega la final del reducido contra Almagro. El que ganaba ascendía. El primer partido en cancha de Platense se jugaba de estadio neutral. Se empata 2-2 y después el 22 de junio en cancha de Chacarita Estudiantes arranca perdiendo 1-0 y lo termina ganando 5-1. Este año se cumplen 25 años, pero lógicamente es una fecha que se recuerda siempre y es una cargada que va a durar para toda la vida, ¿no? Porque no muy a menudo se gana una final ante el clásico del barrio por una diferencia tan abultada. ¿Cómo es el apodo de Estudiantes? Estudiantes se lo conoce como el pincha de caseros, como los matadores, ¿sí? Los matadores viene porque los equipos del 60 en adelante que arrollaban se los llamaban los matadores, ¿no? Pasó a San Lorenzo, le pasó a Tigre, le pasó a Estudiantes. Y creo que el de pincha viene por la historia de los pincharratas, los equipos que se llaman Estudiantes, formados en la Facultad de Medicina o como estudiantes de medicina, viene por ahí. Pero son los dos apodos que me parece que se usan en varios equipos, no solamente en nosotros. O sea, les gusta así el pincha de Caseros, pero no que les digan estudiante de Caseros o estudiantes de Buenos Aires. Claro, porque en realidad no corresponde. O sea, nosotros somos el Club Atlético Estudiantes, a secas, nada más. Los que son son el de Río Cuarto, el de La Plata y otros. Nosotros somos el primero y el único. Recién me contaba fuera de cámara una linda historia que tiene que ver con vos, que vos sos de Estudiantes porque sos de Caseros, claro. Pero también hay mucho de la identidad en el comienzo con aquel bar de Palermo. Sí, uno de los socios fundadores de Estudiantes era Hansen, que tenía un bar, un restaurante mítico porque es donde empieza a desarrollarse como cultura el tango en la Argentina. También en Palermo, una historia muy linda que se puede googlear y encontrar, y tiene que ver en definitiva con dos cosas que empezaban a arraigarse. El fútbol, Estudiantes, que era muy populoso. En algún momento de la década, la primera década del siglo pasado, se ponían tranvías gratis para ir a ver a Estudiantes. O sea, porque era un equipo con mucho júbilo, que jugaba bien al fútbol, que representaba a una parte de la sociedad, que caía simpático y que en definitiva tampoco había grandes equipos, no empezaban en esa época River ser el River que fue después o Boca, ¿sí? Entonces Estudiantes logra esa identidad con el barrio, pero más con la identidad con la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué jugadores hay que destacar a lo largo de la historia de Estudiantes? El primero, que no podemos olvidarnos, es Maximiliano Susan. Max Susan llegó a jugar en la selección, pero tiene un récord que hoy en día nadie pudo batir. El 25 de mayo de 1909, Estudiantes le gana al Lomas Athletic 18-0. Y Max Susan convierte 12 de los 18. Y su hermano, José, convierte 3. Con ese récord no lo pasó nadie en el fútbol argentino. El Negro Bravo, que ya te lo conté, de la época contemporánea, el que más jugó, 283 partidos. Y después viniendo más para acá como jugadores, Javier González, ¿sí? Que es un símbolo del barrio, hincha del club, que logra el ascenso en el 96, que fue parte del campeón del 2000, que jugó la primera ronda. Mario Aguilar, un 10 que tuvo Estudiantes, surgido de las inferiores, campeón en el 2000. Y si voy fuera de la cancha, don Ricardo Trigili. Es un técnico que llevó a Estudiantes a primera en el 77, que fue el técnico del equipo que le gana al Magro en el 96 y logra el ascenso a la Primera Nacional. La calle de acá atrás se llama Ricardo Trigili, después de una petición que se hizo en el municipio para ponerle ese nombre. Y un técnico muy relacionado con el ascenso, que incluso dirigió al Almagro y que incluso con Almagro le ganó a Estudiantes. Pero que eso no corre en el amor que el hincha de Estudiantes y el respeto que el hincha de Estudiantes le tiene a don Ricardo, ¿no? Si bien jugó pocos partidos Lavezzi, Ezequiel Lavezzi llegó a disputar una final de un mundial. ¿También hay que destacar el paso de Ezequiel? Sí, pero más que nada por lo que Lavezzi logró después. Acá jugó una temporada, 34 partidos, 17 goles. Fue un jugador que revolucionó la categoría ese año. De hecho, se va directamente al Genoa, pero no consiguió cosas importantes. Acá Estudiantes ni siquiera ese año logra clasificar al reducido. El tema es que la trascendencia que logró después, o que en Nápoles aparezca la foto de Lavezzi con la remera de Estudiantes, hizo que tome otra connotación. Incluso ya jugando en Europa alguna vez vino a ver a Estudiantes, lo fue a ver a Rosario cuando Estudiantes jugó un partido contra Central Córdoba. Pero tiene que ver lo que el hincha se identifica con Lavezzi por lo que logró después, ¿no? Es decir, jugó una final de un mundial, un pibe que jugó en Estudiantes. A ver si me puedes resumir los últimos años, teniendo en cuenta que Estudiantes siempre es protagonista. Le falta el ansiado ascenso, el ansiado regreso a la primera división.
pero siempre están ahí peleando. Sí, de hecho, Estudiantes pierde la categoría en la temporada 2000-2001, vuelve a la Primera B Metropolitana y el 80% de los campeonatos que disputa termina jugando cuartos, semi o finales por el ascenso a la Primera Nacional. En el 2018 se le da lleno de frustraciones, ¿no? Ha salido primero y ha jugado desempates y lo perdió como contra Platense. En el 2018, cuando se modifican los torneos en la Argentina, que hay 5 ascensos, logra uno de esos saliendo tercero. Y a nuestro entender está en la categoría que mejor le queda, ¿no? Por lo que representa a la ciudad de Caseros, por lo que creció socialmente, por el estadio que tiene, por los vestuarios, por el nuevo predio para infantiles, de hecho por los palcos que tiene. Me parece que el Nacional B es el lugar donde a Estudiantes le queda mejor se identifica y sobre todo está a un pasito del ansiado ascenso a Primera. Y el fútbol es una manera de ser, de pensar. O sea, los movimientos de uno, la programación de uno, los ejemplos que uno cita, el modo de vivir están relacionados con el fútbol, pero con el fútbol con una particularidad, no con el fútbol en general, con el fútbol de ascenso, con Estudiantes, con lo que es el sentimiento del barrio, ser chiquitito, ser partícipe. Los que somos fanáticos de un club así de barrio, más allá de la historia que pueda tener el club, nos sentimos mucho más parte de aquellos hinchas de equipos denominados grandes. Entonces, el fútbol te marca para todas las actividades que uno hace en la vida, para criar a sus hijos, para los negocios, para el comercio, para todo eso. Cuando llegó a Primera Estudiantes en 1977, yo tenía 10 meses de vida. Así que mi gran anhelo es verlo en Primera División. Hasta aquí llegó el capítulo de Estudiantes. Suscríbete para no perderte ningún contenido. Si te gustó, dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, déjanos un comentario acerca de qué otra historia te gustaría conocer en otro capítulo de Tirando Data.